Muestra de Cineastas Indígenas Mexicanas 2020. Del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Consulta cartelera en la página del Festival Internacional de Cine de Morelia. Ok, vamos a empezar entonces por este lado. Es Iris Villalpando, ella es originaria del municipio Yoreme de Ahome, Sinaloa. Estudió la licenciatura de Relaciones Públicas en Los Mochis, es ahí donde vive. Y desde el 2006 se ha interesado en la foto, en el video, ha tomado algunos talleres y se ha dedicado a hacer en sus orígenes, digamos, un registro fotográfico y de video de las fiestas tradicionales pascos en los pueblos de Sinaloa y Sonora, llamándolos video recuerdos, en las que comparte la memoria de su pueblo. Es madre y ama de casa y videoasta. Y hace algunos años se formó en los talleres para la creación de cortometrajes documentales, los polos audiovisuales, y desde entonces creo que te has vuelto pues una de las videoastas pues visibles en tu estado, y ya nos platicarás de tu experiencia. Ella, su primer trabajo más en forma audiovisual, es el primer documental completamente en lengua, en Yoremnoki, y que se ha realizado en el estado de Sinaloa. También es directora y editora del proyecto Yolem Hamu, Mujer Yoreme, que se presentará hoy en la tarde. Bien. María Sojop es tzotzil, originaria de Chenaló, Chiapas, madre de 2 hijas, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestra en Cine Documental por la Universidad de Chile. Ha producido varios cortos y piezas audiovisuales que se han presentado en México y en otros festivales internacionales, entre los cuales destacan la Berlinale, el FIC Valdivia en Chile, el Festival de Cine de Edimburgo. Fue ganadora del Festival de Cine y Video Indígena de Morelia, eso sí nos gusta mencionar aquí, ya que estamos aquí en Michoacán, con su documental Banquilal, el hermano mayor. Y su primer largometraje documental, Tote, Abuelo, ha sido apoyado por el antes CDI y el Foprocine, IMCINE, a través de la beca, en ese entonces, Gabriel García Márquez, ¿verdad? ¿No? A través del Foprocine. Muy bien. Muy bien. Además, y eso es interesante porque varias de ellas, además de su propia creación y de sus propias películas, se dedican a la formación, ya se han vuelto formadoras, y pues María también forma parte del staff, digamos, de docentes en la Escuela de Cine Documental en San Cristóbal. Y bueno, muchas más cosas, pero ya mejor tú las cuentas después. Tenemos a Luna Marán aquí, cineasta serrana, dijo, me escribió algo como un autocurrículum donde dijo necia de nacimiento. Ya veremos. Es originaria de Guelatao, Juárez, Oaxaca. Salió a los 15 años de su pueblo Guelatao para estudiar cine en Guadalajara y regresó 10 años después para aprender de la forma de organización que tiene su comunidad y generar procesos de formación, exhibición y producción audiovisual que se inspira en lo que se ha llamado la comunalidad. Ha realizado 3 cargos comunitarios en su comunidad y ha producido varios cortos, entre los cuales está Me parezco tanto a ti, que es un retrato hermoso a las mujeres algunas mujeres de su comunidad, producido Los Años Azules, y ahora sí su ópera prima, se puede decir, largometraje documental Tío Jim, que se presenta hoy en la noche aquí en el Festival de Morelia. Sí,
Los proyectos de formación audiovisual, ella las llama no escolarizadas y autogestivas, son el Campamento Audiovisual Itinerante, el Cine Tolab, GECO, y lo más nuevo que estás generando es Hagamos Lumbre. Ya nos platicarás también de eso. Muy bien. Bueno, entonces tenemos a su lado Yolanda Cruz. Ella es originaria chatina de la comunidad de San Juan. Híjole, tú lo puedes pronunciar. Quiaije. Migró a los 6 años a Oaxaca y a los 15 años emigró a Estados Unidos. Sería interesante que nos platiques después un poco la circunstancia en la que emigraste también. Tiene casi 20 años viviendo en Estados Unidos, se formó en la Escuela de Cine de UCLA en Los Ángeles y actualmente vive en la ciudad de Oaxaca, es decir, regresó con varios proyectos de cine a su origen, se puede decir. Está terminando la edición de su largometraje El viaje de esperanza, que se hizo con el apoyo del Sundance y del Festival Internacional de Cine de Seattle. Y está preparando, tiene otros 2 guiones ya en proceso de hacerse, que uno de ellos entiendo que se tallereó también en Sundance y es muy interesante tu experiencia en ese sentido también. Has sido becaria de un montón de instituciones y becas y bueno, increíble tenerte aquí, a todas. Y Ingrid Eunice Fabián González, ella es zapoteca, originaria de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, donde vive actualmente con su madre. Es comunicóloga, estudió en la Universidad del Mar en Huatulco y en el 2013 y 14 se formó por la segunda y tercera generación del proyecto de formación alternativo, digamos, de Ambulante Más Allá, donde produjo y dirigió primero el cortometraje y después se volvió el largometraje, su ópera prima, que es Gente de Mar y Viento, gracias al estímulo del entonces AICI, Gabriel García Márquez, que apoyó en la parte de la distribución y exhibición. Entonces es un documental que ha tenido una difusión y distribución amplia y se presenta también en este foro hoy en la tarde. Durante el año pasado, ella realizó un proyecto comunitario ya en su lugar de origen, que es un proyecto que me cuenta o que nos contará después, que tiene que ver con lo que ayer también se planteó, la importancia de hacer archivos. Entonces, se llama 100 años de memoria fotográfica de San Bartolo, Coyotepec, y ya nos platicarás también de eso. Gracias. Y bueno, a mi lado, aquí cerca, Zenaida Pérez. Ella es también comunicóloga con un posgrado de Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba. Es Ayuk Mije, de Tlahui Toltepec, Oaxaca, y cuenta con varios diplomados de especialización en género y derechos humanos, de liderazgo, de negociación política. Es fundadora de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas de México, de la ANMI, y actualmente coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y desde este espacio busca llevar siempre como al espacio público la agenda de las mujeres indígenas en un sentido de visibilización y vinculación. Y también, ya platicando un poco, ella también tiene una trayectoria en la radio, en el video, en la foto. Entonces, pues, aunque ella está aquí también, pues, hablando desde su experiencia particular ¿cómo se puede decir? Como defensora de los derechos humanos de las mujeres indígenas, también pues va a aportar desde su experiencia de la comunicación y de video. De ella también quisiera destacar, ella destaca también que ha desempeñado 2 cargos comunitarios por los sistemas normativos internos de su pueblo Tlahui Toltepec, que eso es importante para ellas mencionar.
y el año pasado y este año participó en la sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, que es el mecanismo de la ONU encargado de examinar el desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias a todas por estar aquí. Vamos a entonces hacer una primera ronda de bienvenida, se puede decir, de cada una, pero ya digamos reflexionando sobre cómo es que escogen el cine y el video o la foto como su medio de expresión, cómo es que llegan a eso y en qué sentido, hoy que queremos también ahondar un poco en la perspectiva de género, en qué sentido o qué mujeres en su camino, en su trayectoria han sido significativas e importantes. Hola. Bueno, en mi caso se ha iniciado a trabajar el video, pero pues en base a una necesidad que he notado yo en la comunidad, y esa necesidad es el habla, el yorem noki, que la mayoría de los jóvenes, me cuento entre ellos, no somos hablantes, y solamente lo hablan los abuelos o personas ya mayores. Entonces, lo que sea que se pueda documentar, bueno, igual también atiende a otra necesidad, ¿no? En mi caso, Maestro Leonoclero, que fue la primera obra que se realizó, pues estaba también atendiendo otra necesidad más allá del yorem noki. Era pues de un maestro rezador que se está perdiendo ese oficio, y lo que era difundir, además de la lengua, también el oficio. Y con el segundo proyecto de Yolen Hanmo también era visibilizar de que las mujeres también son portadoras de un oficio o ejercen un oficio tradicional en el que no se ha visibilizado, porque en las instituciones culturales o educativas, pues poca visibilidad se le da a la mujer y se le da más difusión a los oficios que tiene el hombre yoreme. Y es esa mi forma de atender las necesidades que yo veo ahí en la comunidad por medio del video. ¿Y alguna mujer o las mujeres que han sido referentes importantes para ti? Ya encaminada en este quehacer, noté que acá en Oaxaca, en el estado, ya llevaban 35 años las mujeres realizando o involucrándose en este modo de hacer. Hasta, pues ahí en mi tierra o en mi espacio, no creo que soy la primera, no me ha tocado conocer o saber de otra que esté haciendo este trabajo, y así como en el caso de video, pero de fotografía sí empezamos todos, y tengo compañeros, un colectivo en el que pues todos estamos preocupados también y atendiendo, y estamos queriendo aprender sobre este quehacer y cada vez pues mejorar el trabajo y pues hacer algo por nuestra comunidad y por lo que es nuestro. Bueno, Colabalik, Chiltag, Colabalik, Buchutig, Lioshuke, Nichimah Conton, Ti Liune, Tashkal, Belcha, Beluk, Tikusich, Lokta Holta Conton, Ichixpatuila Bontonik, Dagotolik. Y bueno, agradeciendo la compañía de estas mujeres maravillosas, unas que ya conocía y otras que estamos aquí conociéndonos en la carrilla. Agradeciendo pues este espacio de reflexión, de conversación, diciendo que mi corazón está floreciendo, que es como decimos en Tzotzil, para expresar que estamos contentas, felices, y también regresándoles el saludo a sus corazones. Pues voy a decir lo que salga de mi mente y de mi corazón, porque es así como hablamos las y los tzotziles, desde el corazón y la mente, que es como nos expresamos, a veces distinto, ¿no?, del español, o que nos dicen piensa con la cabeza y no con el corazón, y en nuestro caso las y los tzotziles no podemos deslindar el corazón de la mente, y lo que hacemos es conectar siempre,
¿no? Para como no errar en lo que decimos. Y bueno, ¿por qué hago lo que hago en estos momentos? ¿Cómo llego? Bueno, tenía 10, 11 años cuando empezó todo lo del el levantamiento zapatista y estábamos en la comunidad y en la televisión se veían muchas cosas, había mucha información circulando por todos lados, en la radio, en la televisión, pero todo estaba en español. Y por ejemplo, mis abuelas, mi abuela, mi abuelo, mis tías, mis tíos no comprendían bien lo que estaba sucediendo. Entonces, a partir de ahí yo empezaba a jugar con lo que encontrara y decir, ay, pues en Tzotzil, ¿no? Estamos transmitiendo desde Chenaló, Chiapas, para informar, como que era un juego, pero no conocía nada sobre qué es o cómo se hace un video, una producción. Pero fue como esa necesidad de comunicar en la lengua. Digo, afortunadamente el Tzotzil es una lengua que se habla mucho, que tiene muchos hablantes, la segunda lengua que más se habla en Chiapas, pero sí hay mucho monolingüismo, ¿no? Dentro de las comunidades y más con las mujeres. Las mujeres quienes no tienen acceso a la educación son pues quienes solo hablan el Tzotzil, solo hablan la lengua. Y sí era como una necesidad, pero además era, bueno, ¿por qué solo se habla en español en la televisión, en la radio? ¿Y por qué no hay algo en Tzotzil, ¿no? En nuestras propias lenguas como un derecho? Pues ya fui creciendo con esa idea. Fue difícil porque como que la gente decía, bueno, si voy a mandar a estudiar a mi hija, a mi hijo, es para que sean maestros bilingües, maestros de educación indígena, porque ahí ya se les va a pagar bien y todo, pero pues cuando les comento a mis papás que yo quería estudiar algo para salir en la televisión y hacer cosas, me dijeron, no, pero ¿y eso para qué? ¿De qué vas a vivir? Eso no te va a dar dinero. Está bien, si no quieres estudiar para ser maestra de educación indígena, estudia para ser abogada, ahí sí vas a tener dinero. Pero o contadora o algo donde sí hubiera dinero, ¿no? Pero bueno, fue así como me fui involucrando y ya estudié la carrera en comunicación. Digo, es un privilegio también como mujer indígena poder tener acceso a la educación, ¿no? Porque muchas tías y mucha gente de la comunidad y muchos familiares no saben leer ni escribir y es como bien doloroso para ellas. Decir, lloran. Yo entrevisté a una tía que lloraba y decía, es que a mí me hubiera gustado estudiar y yo no sé leer ni escribir porque mis papás nunca me mandaron a la escuela. Entonces creo que sí es un privilegio tener acceso a la educación universitaria. Y bueno, ya fue a partir como de hacer videos, de trabajar en la televisión, en un noticiero en Tzotzil, donde daban noticias en Tzotzil y ahí en una televisora del estado, que llegaba a la comunidad y la gente me reconocía porque me veía en la tele. Entonces la gente decía, tú trabajas en Televisa. Claro, no era Televisa. Qué bueno. Pero la gente como que ya solo eso existía, ¿no? Y era como bien importante porque sí era un referente. Entonces, la gente de la comunidad me empezó a llamar por eso. Cuando había conflictos territoriales entre una comunidad y otra, conflictos provocados por el Estado también, ¿no? Y me llamaban porque decían, bueno, tú sales en la tele, entonces tú ven y graba esto. Y ya las autoridades me buscaban para ir a grabar lo que estaba sucediendo y nunca fue como con el fin de, vamos a ir a festivales de cine con este video que estamos haciendo, era más una herramienta de denuncia, porque lo que sucedía en la comunidad no salía fuera de la comunidad y no sabía qué estaba sucediendo. Y entonces me mandaban a mí a grabar las autoridades de la comunidad. Y ahí me di cuenta que era sumamente importante la herramienta del video y creo que todas o todos quienes hacemos video o cine
desde las comunidades lo hemos hecho a partir de una necesidad de comunicar, de hablar de lo que está sucediendo dentro. Pero no, yo no tenía idea ni que era un documental, ni una película de ficción, ni un festival de cine. Pero ya ahí empezó como el interés de decir, ay, se pueden hacer muchas cosas con el video. Y fue aquí hace 10 años, justo en esta sala, donde por primera vez vine a un festival de cine y a presentar un documental que había hecho con unos jóvenes rockeros que estaban cantando en la lengua, en tzotzil, y que era bien interesante porque generaba mucha polémica en la comunidad entre la gente mayor y los jóvenes que decían cómo se está transgrediendo la cultura y cómo estos jóvenes andan cantando rock y tocando esa música no sé, trastocando nuestra lengua, nuestra cultura. Entonces era como bien interesante. Y sí, fue hace 10 años que estuve acá. ¿Las mujeres? Pues las mujeres, creo que mucho las mujeres de la comunidad, ¿no? Las primas, tías que no pudieron salir de la comunidad, que hubieran querido salir a estudiar, pero que el papel que generalmente le toca a la mujer en la comunidad es el papel de estar en la casa. Y como decían ayer, no es que esté mal el trabajo de la casa o el trabajo de la cocina, es simplemente que pareciera que eso es lo único que nos toca hacer, ¿no? Entonces sí han sido como inspiración y una motivación muy importante ha sido mi madre, ¿no? En este proceso ella fue la primera en rebelarse, en romper con un patrón. A los 11 años sale de su comunidad porque la llegaron a pedir como 3 veces en matrimonio, 11 años siendo una niña, pero ya alguien que puede ser esposa en la comunidad a esa edad. Y no quería, salió, llegó a la ciudad sin hablar español y lo único que le enseñaron a decir era sí. San Cristóbal, en una ciudad tan racista, además, y le dijeron, pues tú solo vas a decir sí. Entonces, claro, la molestaban y no, pues es que eres una india, sí, y eres esto, y tú te robas el dinero, sí, y eres una cochina, sí, y es lo único que sabía contestar ella en español. Entonces ella fue como la primera en romper, y por ella es que yo estoy acá ahora. No, continúa. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Pues les voy a contar un poco el chisme, que es a mí me toca nacer en un espacio de mucho privilegio, o sea, en una comunidad bellísima que yo considero consideré hasta los 15 años del centro del mundo. Después me enteré que había otros centros del mundo, pero ya fue después. Entonces, pues desde el centro del mundo me tocó crecer con mucho privilegio porque a mí me toca ser, por un lado, la 4ª generación en mi familia de gente que nos hemos dedicado a la educación, ¿no? Entonces, mi abuela fue la primera generación de mujeres maestras municipales, ¿no? Y cuando yo ya era chiquita y me metía a la asamblea, ya había muchas mujeres en la asamblea, ¿no? Cuando empecé a escuchar radio, era la radio que ya habían hecho en mi pueblo, donde se habla en zapoteco, en mije y en chinanteco, ¿no? Y yo crecí viendo a mujeres locutoras, ¿no? Viendo a mujeres productoras. En el 94 teníamos un canal de televisión propio, Canal 12, Nuestra Visión, Canal 12. Y pues hacían programas de televisión, pasaban también a nivel estatal, y entonces como en ese ecosistema yo desde los 9 años estoy metida en esto, ¿no? Entonces pues he tenido como mucho privilegio porque entonces me tocó crecer como con un ecosistema donde había una apropiación de los medios de comunicación, había una construcción del discurso, de decir lo nuestro, ¿no? De defender lo nuestro. Y me tocó también crecer en un momento en donde el territorio ya se había, digamos, como recuperado, se habían eliminado concesiones de los recursos forestales,
se había acabado la mina, ¿no? Entonces fue como una etapa donde los ríos se empezaron a limpiar y entonces pudimos volver a regresar a nadar a los ríos, ¿no? Entonces, como dentro de todo este privilegio también, o sea, yo entrar a la asamblea a los 18 años, pues no era la única mujer. Ahora hay, yo creo que casi la mitad de mujeres en la asamblea, ya ha habido presidentas municipales. Siento que en ese sentido pues he sido como muy afortunada, ¿no? Como que más bien en mi comunidad como las figuras de sabiduría, de autoridad han sido mujeres, ¿no? Y ahora que pues me toca regresar, la comunidad ha logrado ya tener una banda filarmónica donde están la mitad mujeres, ¿no? Entonces yo siento que en ese sentido he sido como resultado como de esos pasos que han dado otras mujeres, ¿no? Y otros hombres en la construcción de esta apropiación de las herramientas de comunicación por los pueblos indígenas, ¿no? Y tengo entonces en ese sentido como la gran fortuna de poder querer hacer películas, ¿no? Haciendo continuidad de esa reflexión de quiénes somos, qué queremos ver, qué historias queremos escuchar, ¿no? Y pues yo conocí como, digamos, el miedo a salir a la calle hasta que salí de mi pueblo, ¿no? Porque en mi pueblo… Ahorita estaba como tratando de dar cuentas, el último asesinato fue hace 24 años, ¿no? Entonces, esa sensación cuando yo empecé a vivir en la ciudad de Guadalajara de no, a esta hora no puedes salir y cuídate y vas sola, y o sea, ese miedo lo empecé a aprender afuera, ¿no? Y para mí ha sido como muy fuerte como dimensionar, pues sí, la violencia que está afuera, ¿no? Sin obviar o decir, obviamente hay violencia intrafamiliar y todo lo que sea, ¿no? Pero eso también está en la ciudad, pues, ¿no? Pero como mujer en ese sentido, pues me ha tocado como disfrutar como de todo ese terreno ganado de que lo hicieron mis abuelas y mi madre, ¿no? Y mis tías y pues yo siento que ahora nos toca como seguir dando esa continuidad para que ahora las niñas que están creciendo pues vean que pues también se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Y pues podemos seguir haciendo participación política, ¿no? En fin. Buenos días, pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí de nuevo, hace varios años que no venía al festival y agradezco mucho la invitación. Me rescataron, estaba yo en Oaxaca sola escribiendo una historia muy trágica de una madre que perdió a su hija. Iba a ser adoptada en Estados Unidos porque no hablaba español ni inglés. Entonces yo serví como traductora y después de un año unos 6 meses recuperamos a su hija y pues como recordando esa historia de mi vida en Estados Unidos. Y entonces dije, cuando me llamaron, dije, ¿quieres venir a este foro? Digo, sí, cómo no voy a ir. Y entonces creo que es muy importante que que se nos permita dar ese espacio de reflexión, de comunión, de compañerismo, y pues buenas historias salen de aquí y pueden inspirarnos. Entonces, a eso voy a las mujeres, ¿no? Creo que esto es muy importante, que algo que tenemos, pienso, es de que nos gusta platicar y eso ayuda mucho. Y las mujeres que me han inspirado a mí, pues son estas, que me dan consejos, que me apoyan, comenzando con mi madre, comenzando con mis hermanas, mis profesoras, compañeras cineastas de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, tengo una lista larga. Yo crecí con mi papá, siempre, nosotros somos 4 mujeres y 2 niños. Y mi papá, creo que dice que siempre quería tener, mi mamá dice que mi papá siempre que tuvieron muchos hijos porque siempre quería tener un niño. Entonces, pero a nosotros siempre nos inculcó de que no había una diferencia, que si éramos hombres o mujeres el trabajo iba a ser igual.
entonces que no había una limitancia. Y creo que eso nos ayudó bastante cuando nosotros migramos de nuestro pueblo a la ciudad, o sea, que no teníamos una referencia de que soy más débil porque soy mujer, ¿no? Sino que somos iguales aquí. Entonces en la mesa se discutían situaciones iguales. Entonces creo que eso me ayudó mucho a entrar a este mundo de la academia en un sentido, entrar a la universidad donde era yo una de 3 mujeres cineastas en los equipos. Ahorita si vemos el equipo técnico hay muy poco, entonces nunca lo he visto así como que soy única, pero estos espacios son importantes, ¿no? Para no sentirme tan sola, pero siempre no he tenido ese problema de decir, bueno, yo soy un poquito menos porque soy mujer. Creo que el privilegio de haber podido crecer en una comunidad donde las mujeres son muy fuertes, eso ayuda también. Bueno, regresando un poco a cómo yo comienzo a hacer cine. Como decía, yo migré a la ciudad a los 5 años y mi papá era organizador comunitario, escritor, y siempre nos dijo que la única manera como íbamos a poder sobrevivir en estas comunidades que nos discriminaban era por medio de la educación. Así que nosotros siempre estuvimos muy claras que íbamos a ir con la educación. Después, a los 15 años, mi papá es asesinado. Creo que eso no es una historia personal, es una historia que le sucede a muchas comunidades. Entonces, cuando esto sucedió, pues nuestro mundo se cayó. Y también es la historia de muchos migrantes. ¿Qué haces? ¿Cómo sobrevives? Pero de esta historia trágica también viene que mi hermana, andábamos muy tristes y nos fuimos a la playa. Y a mi hermana estaba, pues, su novio la había dejado, nuestro padre había muerto y unos amigos dicen, vénganse a la playa, fuimos a Cipolite. Y entonces, ahí vimos un muchacho muy guapo y le digo a ella, ¿te gusta? Yo le voy a platicar con él. Entonces yo siempre fui conocida de contar historias, ¿no? Cuando una historia así, cuando había una tragedia, yo hacía una historia, ¿no? Y entretener, porque pues es lo que teníamos, no teníamos televisión. Entonces yo siempre tenía una historia lista para hacer algo. Le digo, ¿te gusta? Le digo, yo voy a platicar con él. Y entonces fui y le dije, oye, le digo, ¿cómo estás? ¿Estás solo aquí? Y digo, estoy con mi hermana. Bueno, después resulta que el muchacho venía a hacer un intercambio cultural, iba camino a Nicaragua a hacer unos hornos solares. Venía de una universidad alternativa donde no hacían, no tomaban examen, solo escribían. Entonces, pues le presenté a mi hermana. Y empezaron a platicar cuántos hijos querían tener, qué hacían, y yo dije, wow, pero resulta que el muchacho era también primera generación, sus papás eran sobrevivientes del Holocausto. Entonces, como esta historia nos compaginamos tal vez, ¿no? De esta misma tragedia, y a los 6 meses nos llevó, no, a 2 meses nos llevó a Nicaragua a ver su trabajo de los hornos que se había caído para ese entonces, y a los 6 meses dice que se van a casar. Entonces, soy buena, parece. Y entonces nos fuimos con él a Estados Unidos y con esta idea, la misma educación, yo sabía que no iba a ir a Estados Unidos a trabajar, yo iba a Estados Unidos a estudiar. Entonces, la idea es que yo aprendiera inglés, regresara, pero entonces me tocó vivir, los papás, los sobrevivientes del Holocausto, vivían en Princeton, New Jersey. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hace esta joven ahí sin hacer nada en Washington? Entonces me fui con ellos y allá fue a la escuela y regresé y dije, no, me regreso a México, ¿no? Voy a entrar a la escuela. Pero pues ya saben, aquí el sistema educativo tenía que comprobar mis estudios de allá y entonces fue muy complicado, entonces decidí regresar y allá regresé a la escuela del muchacho donde no hacen examen, uno nada más tiene que hablar y contar historias y escribir y ya. Y entonces, en ese tiempo surgen pues los movimientos y nos invitan a dar pláticas, pues somos de una familia activista, empezamos a hablar, empezamos a discutir, pero yo me cansé de este discurso. Entonces dije, bueno, ¿yo qué hago con tanta plática? O sea, ¿cómo contribuyo? O sea, me la puedo pasar de plática en plática, pero ¿qué cambios hago?
Entonces dije, yo tengo que buscar otra cosa más, entonces empecé a estudiar un poco de cine ruso, dije, este es el movimiento, cómo centrar, y también como la representación, cómo éramos representados, o sea, o sea, de los documentales que yo he visto de los indígenas y como de nuestras vidas exóticas o tragedias, y dije, bueno, pero es que así no es nuestra vida, estos no somos nosotros. Yo me siento a platicar con mi abuelo y días, horas carcajeándonos, entonces de historias que, bueno, que a veces tienen sentido, a veces no. Y entonces decidí que iba a hacer cine y que iba a regresar a México a hacer cine en mi comunidad, es lo que iba a contar. Entonces dije, bueno, pero para hacer cine, como recordando a mi padre, entonces dije, bueno, entonces tengo que irme a entrenar. ¿Y dónde voy a ir? Una escuela que esté cerca de la frontera. Entonces apliqué a la escuela de cine de UCLA, en ese momento yo no sabía que era una escuela bastante difícil de entrar, entrevistan a 1000, no, aplican 1000, entrevistan a 60, aceptan a 21. Entonces, pues yo fui a Los Ángeles con la confianza y les conté que lo que quería hacer era una historia de Ricardo Flores Magón junto con mi padre en el mundo post y que regresaban y tenían diálogos con los zapatistas. Y entonces, me dijeron, bueno, parece que tienes buenas historias, ¿y cómo le vas a hacer? Porque es muy grande. Le digo, pues, hay que ser eficaces. Le digo, vengo de una comunidad muy pobre, le digo, todos tenemos que ser, le digo, con poco dinero se hacen muchas cosas. Entonces, vas a hacer, y ya, me aceptaron. Y entonces, yo dije, bueno, mi plan era, yo termino la escuela y me regreso para México, ¿no? Ya como desarmada de este equipo. Y entonces, pero luego mi primer año, empecé a hacer una película donde era la historia de una niña que, que va al cementerio y se recuerda con la imagen que está exhibida en un museo. Y todos los maestros dijeron, ay, tenemos tanta esperanza. Dice, pero pues no te preocupes, así siempre, no todas las películas son buenas, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces, pero también yo había ido a la escuela en Evergreen con esta cineasta Heather Ray, que es indígena también, y ella estaba trabajando para Sundance. Y le dije, ay, mira, acabo de hacer esto. Le digo que nadie entiende, pero bueno, que ahorita casi que si tenían la opción de ya no invitarme, ya no me iban a invitar, porque no tenía sentido. Y entonces, entonces yo ya había sido como le llaman en inglés, fall in the crack, o sea, se cayó en el hoyo, ¿no? Así como ya iba desviada. Y y de repente recibo una llamada, oye, te aceptamos a Sundance. Entonces yo llego a la escuela y digo, oye, me aceptaron a Sundance. ¿Cómo? Le digo, sí, ya voy al festival, con la película que nadie entendía. Entonces, y ahí voy, la primera, les digo, entonces mi primera experiencia llegó a Sundance, ¿no? Entonces de ahí dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, entonces de ahí yo dije, bueno, tengo que repensar, porque uno puede nada más haciendo cosas así, ya me tardé un poquito en hacer, y ya, te hice mi tesis, entonces, pero la idea es de que yo quería regresar a México, pero ahí yo reflexioné porque mucha de la comunidad que a mí me apoyó fueron los oaxaqueños en Los Ángeles. Entonces dije, bueno, ¿quién está retratando nuestras historias? Se está hablando de México, los indígenas, pero no estamos hablando de los indígenas que estamos presentes aquí. Tenemos que hablar de la gente, como nosotros, o sea, mi estímulo intelectual venía de ahí, entonces era la comunidad que me apoyaba, es mi público. Entonces decidí contar esa historia, conté la historia de un migrante que viene a hacer la fiesta de su pueblo. Y entonces vine con él a la fiesta de su pueblo a San Juan Evangelista Analco. Hice una película igual de 15 minutos que no sabían cómo aceptarlo porque en ese momento era bastante nuevo esto de ir y venir y estas comunidades que se están formando, pero tuve suerte que se programó aquí en Morelia y de Morelia se lanzó a otros lugares y de ahí ya pues… No me quiero alargar, así que tú córtame porque yo tengo, les puedo contar más, sí, por eso, así que, entonces ya me gradué, pero bueno, para hacerles un resumen final, nada más, si me permiten. Hice varias otras películas. Entonces decidí bueno, de ahí me fui a los talleres de Sundance a hacer el guión y dirección y decidí regresar a México hace 4 años. Me costó bastante el cambio, o sea, siento que apenas este año estoy regresando porque apenas tengo ahorita construir un lugar donde estar, porque los 4 años
tenía yo que regresar cada 3, 4 meses, y aparte, no, semanas, o sea, estando en mitad y mitad, y era trabajo también, pero era también como, es muy difícil como regresar y anclarte de nuevo. Y así que estoy, o sea, no me forzo a anclarme, pero aquí ando. Okay. Bueno, ya que me dejó unos minutos. No es cierto. Que me dejó unos minutos. No. Me encanta escuchar como todo lo que cuentan. Creo que, pues a pesar de que somos de Oaxaca, bueno, yo no tenía el privilegio de conocerte, a Luna sí, o sea, no ubicaba en cierta forma como esta parte. Yo soy de la comunidad de San Bartolo Coyotepec, es muy cercano a la ciudad de Oaxaca, soy de Valles Centrales, y me identifico mucho con esta parte. Oaxaca es multidiverso, de muchos colores, sabores, olores y paisajes hermosos, pero tomo mucho esta parte de lo que ustedes han contado porque me identifico mucho también. Así como Luna, creo que también he estado en una parte muy privilegiada de todo el contexto en el que me he desarrollado. De la comunidad donde soy, tuve que salir a los 17 años para estudiar la carrera de comunicación, y de ahí yo tenía claro que quería hacer algo de cine, pero no sabía. Yo veía películas, veía ficción, creo que estábamos muy como en esta parte de pues ver esta ficción de Hollywood, al estar muy cercano pues a la ciudad, mi comunidad, pues también te alimentas de eso, ¿no? O sea, no lo puedes negar que tiene uno el acceso a, pero también no conocía el mundo del documental, ¿no? Creo que a partir de la universidad siempre me dio como esa, pues hambre, lo puedo decir, de querer conocer esa parte. Y una de las herramientas y puertas que me abrió mucho fue Ambulante Más Allá. Creo que fue el principio de ese camino que tuve que poder caminar. Cuando salió la convocatoria de Ambulante Más Allá, yo decía, pues creo voy a aplicar. La verdad no sabía si me iban a aceptar o no, pero yo quería contar una historia, ¿no? En la comunidad se da pues mucho el platicar con los abuelos, con los tíos, con los primos. Creo que la convivencia, ¿no?, que tiene uno día a día con la familia y eso, y salir de la comunidad, aprecia uno mucho pues esa parte, ¿no?, de la lejanía, de no estar con los tuyos, de aprender a convivir con otras personas, ¿no?, que no forman parte de tu contexto. Entonces yo regreso a San Bartolo Coyotepec después de 5 años de estar estudiando allá. Se presenta la oportunidad de Ambulante Más Allá, y creo que eso me abre mucho camino a conocer otras personas con otras historias, pero muy parecidas a las mías, ¿no? Entonces es como se abre el camino también para ser gente de mar y viento en este contexto de lo que todo que tuvimos que hacer, el conocer a personas que estaban como en esa misma sintonía de contar algo. Yo pongo mucho en énfasis como esta beca que pude recibir, porque me abrió a otro horizonte, ¿no? El poder conocer de cerca el documental y de poder tener pues maestros sorprendentes, ¿no? De que a lo mejor había visto algún trabajo de ellos, pero no sabía, ¿no?, quiénes eran, y el poder platicar con ellos, saber de sus historias, creo que eso me abrió mucho camino para poder también ahorita estar en este momento, ¿no? Entonces a partir de eso me gusta mucho contar esa parte porque también fue un punto principal para mí, y el poder pues estar en mi comunidad, ¿no? El poder estar allá, poder regresar, así como
Luna, como muchas de nosotras, ¿no? Esta migración que hacemos de irnos y regresar y volvernos a ir y regresar, pero ¿qué le deja uno a su comunidad también, ¿no? Creo que es muy importante como esta parte. Entonces de ahí nacen otros proyectos ahorita, que hicimos un libro que se llama 100 años de memoria fotográfica, donde tenemos mucho el interés, ¿no? de saber qué hay detrás como de toda la historia de nuestra comunidad, y qué mejor que a través del archivo fotográfico. Para mí, en esta cuestión de la pregunta que hizo de las personas que me han inspirado y encaminado como en esta parte, pues en primera es mi madre. Creo que para todas es como una parte fundamental, las que tenemos la dicha de tenerla. Y el saber, ¿no? de que nos escuchan, de que somos parte de ellas, de nuestros hermanos. Yo soy una hija de 3 hijos, yo soy la menor, pero en esta sintonía también del convivir, ¿no? Del nacer y crecer con varones, para mí ha sido así como, ¿no? La fortaleza también, porque te dan ánimos, en esta parte nunca me he sentido así como renegada, eso sí lo puedo decir. Creo que el hecho de conformar una familia, de estar con tus hermanos, de estar con tus padres, creo que te abre mucho, ¿no? Y tener esa fortaleza que a veces nos debilita, pero que la familia creo que siempre está ahí, y creo que son parte, ¿no? de nuestra historia, y lo que nos da el impulso para seguir, y pues en grandes términos puedo decir eso. Bueno, pues buenos días, agradecerles mucho la oportunidad, qué bueno que ya se llenó el auditorio. Creo que lo que decía Luna, las que estamos aquí, estamos gracias a las mujeres que dieron pasos antes, y estamos aquí también por esas mujeres que confiaron en nosotras. Cuando me llamaron para formar parte de este panel, que muchas pues traen esta experiencia en el cine y en el video, recordé justamente, estaba en la radio en mi comunidad y Luna me decía, tienes que hacer un documental de la radio, ven, mira, aquí hay un taller y tal, ¿no? Entonces me animó porque yo decía, ¿cómo se hace un video? No tengo idea, teníamos muchas grabaciones sueltas y como que dije, bueno, me voy a dar el tiempo para ir a editar, ¿no? Pero también concluyendo un festival latinoamericano de cine, en una cena ya de clausura, me fui a sentar con extraños a una mesa y ahí estaba Amalia Córdoba, ¿no? La que estuvo ayer aquí. Entonces también dice, ¿tú qué haces? No sé qué, y ya le dije, pues nada, vine a un taller a editar unos videos y tal, ¿y qué hiciste? Y ya medio le conté, le digo, pero eso no está acabado, está en la computadora. Y ya me dice, cuando lo tengas ahí me escribes, ¿no? Y ya después esto, me dijo, estamos armando un ciclo de nuevas generaciones en el Smithsonian, ¿te gustaría mandar ahí tu trabajo? Y yo así, pues no tengo ni el DVD, no sabía nada de esto, cómo se postproduce. Y creo que así se empieza el camino, ¿no? O sea, alguien se acerca, te acerca una oportunidad y después de que tú aportas lo tuyo, alguien confía que ese trabajo puede tener una ruta. Creo que es un modo de iniciar. Pero otra cosa que haciendo este repaso veo es que después ya no supe qué más podía seguir, o sea, dónde puedo seguir aprendiendo cine. Ahora que mencionaban ya varias oportunidades como ambulante u otros talleres, pues ya es como se masificó un poquito más, tal vez sigue siendo con pocos grupos, pero como que ya hay más opciones y antes como que yo no sabía, ¿y qué más hago, no? ¿Qué más escribo? Entonces ya me fui a otro lado, por eso hago hoy lo que hago. Creo que también las oportunidades laborales, o sea, uno estudia una carrera, pero como escuché a las compañeras, coincido un poco en esto, de que sabemos lo que no queremos, pero no necesariamente sabemos que sí, porque desconocemos las oportunidades, los perfiles, los accesos. Lo que tú decías, lo que más se sabe en el pueblo es que quien va a tener una buena profesión es quien es maestro o maestra. Y de ahí las otras profesiones, o no sé, especializarse para hacer el viaje a la luna o cualquier otra especialidad, no se conoce. Entonces no puede uno imaginar esa posibilidad porque no tiene acceso a esa información.
Entonces, como mirando esas desigualdades también justamente cuando yo regreso a mi comunidad, hice 4 o 5 años de radio, porque lo que quería era, lo que ya fui a aprender afuera, voy a devolverlo a mi comunidad. Pero ahí otra vez no me quería quedar con la duda de seguir entendiendo cómo funciona la sociedad de afuera, que teniendo el cargo en mi comunidad y después de quedarme un poco desplumada, porque ahí los cargos son honoríficos, no son pagados, pues regreso a buscar como oportunidades laborales a la ciudad, y en realidad el trabajo es el que me hace lo que hoy hago, ¿no? Entender el tema de género, el trabajo con mujeres indígenas, y después de la ciudad, moverme a lo regional y luego a lo nacional. Y tengo claro que con el acompañamiento y la alianza entre mujeres es que vamos a poder avanzar. O sea, hoy estamos aquí, ustedes vieron ayer quienes estaban al frente promoviendo este espacio y quienes estamos pues como contribuyendo también para materializarlo. Creo que necesitamos de todos los lados. Cuando decimos, nos parece importante que las mujeres lleguen a los espacios públicos o a los espacios de toma de decisión, es que nos esperanzamos que cuando estén ahí abran más oportunidades para otras, ¿no? O que promuevan estos otros espacios y estas otras posibilidades. Entonces, como que mi trayectoria ha confluido un poco en eso, ¿no? En sí seguir haciendo la carrera que estudié, que es comunicación, cómo se abre el diálogo o cómo se logra el mutuo entendimiento. Y creo que ahí hemos abonado, pues, generando espacios, pero coadyuvando también a la formación cuando vamos a conversaciones y la gente pregunta, ¿pero por qué no defienden sus derechos? Pues porque no sabemos cuáles son, ¿no? Entonces las instituciones dicen, hemos difundido y hacemos esto, pero difunden lo que ellos son, que es la institución, pero no qué cosas han hecho y cómo la gente puede sentir cercana a una institución para poner su queja, su demanda, su denuncia, y que cuando lo haga tenga una ruta clara, pero además que se le atienda con ética, con respeto, con dignidad, y que si no sabe hablar el idioma castellano o español se le garantice un traductor o traductora, porque hay una ley nacional de derechos lingüísticos que se dice que está obligado a eso. Este es el año internacional, como se dijo ayer, de las lenguas indígenas en el mundo, y en México son 68 pueblos indígenas, 68 troncos de lenguas con 364 variantes dialectales, y de ahí todas las ramificaciones que pertenece a cada cultura, ¿no? Entonces creo que es un México diverso, pero en el imaginario se quiere seguir dibujando que somos un modo de ser mexicanos, que es el mestizaje, pero y si luego hablamos de indígenas, un prototipo de indígena, y de ahí las mujeres, pues quién sabe, ¿no? Entonces lo que un poco trato de coadyuvar desde mi activismo, desde este trabajo de defensora de derechos humanos, es llamar a mirar la diversidad, ¿no? De todos los espacios, en todas las historias. Ahora que estuve en un curso con compañeras de Ecuador, que además me inspiró mucho su lucha en este mes pasado, ¿no? Cómo las mujeres indígenas salieron adelante, creo que también promueven ese diálogo o ese puente o el diálogo a partir de la paz, ¿no? De hacer propuestas creativas para irrumpir en otros espacios donde históricamente se ha negado. Entonces creo que una de ellas decía, unidad en la diversidad, dice, es una palabra que suena muy sencillo y que puede ser un panfleto, pero materializarlo es el verdadero desafío, ¿no? Porque al final si pensamos diferentes cada una, porque además estamos determinadas por nuestro contexto, por la historia familiar, por nuestra propia comunidad, lo que cada una decía. Yo creo que de igual manera, si caracterizo un poquito a mi comunidad, ahora que estaba revisando la programación del festival, como en 3 modalidades participamos, unas de actoras, actrices, otros de realizadores, yo aquí como ponente en un panel. Entonces más o menos tienen como cierta ruta para salir hacia afuera a decir. En la comunidad son 2 mujeres, 2 grupos, 2 bandas de mujeres en la banda filarmónica, pues tenemos la radio, están con los medios audiovisuales, tenemos desde la educación inicial hasta 2 universidades o 3 modelos de universidad. Entonces como que hay cierta posibilidad de construirse de manera diferente, pero creo que sigue siendo este desafío de comunicarnos, a darnos a entender con el otro para que nos trate en dignidad. Creo que es la humanidad o las personas. No debería importar si somos hombres, mujeres, indígenas o no, negras o no, sino que somos personas y por eso merecemos respeto y además la confianza de que se nos trate de, si yo le otorgo mi saber, también me va a aportar algo y no así de condescendencia o de tutelaje de que las pobres necesitamos ayudarlas para que salgan, ¿no? Sino que eso que ya creo desde donde está puedo aprenderle y a su vez pues en reciprocidad yo devolver algo. Eso diría de inicio.
Sí, me acuerdo que un poco en los momentos anteriores a este panel hablábamos y ¿no? Tratamos como de organizar también o de alguna manera plantar ustedes como la dirección. Entonces me acuerdo que Luna decía también, es que el que exista este foro, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces también aquí ustedes han estado nombrando un poco el esfuerzo, digamos, porque digamos, si bien es también un gran paso que se abra de parte de las instituciones, el reconocimiento que se está haciendo aquí es en realidad hacia las comunidades y ustedes están mencionando pues a las y los que los anteceden, ¿no? Y para decir también, es que esto no ha sido de gratis, ¿no? Esto ha sido una lucha que en varias circunstancias violenta, ¿no? De abrir espacios también, y esto, si bien pues ahora estamos, o ustedes están aquí como combinando la tragedia y el humor, que me encanta, pues nuevamente el punto de partida es uno de exclusión y de violencia, y ustedes están ahora sí pues abriendo y narrando la memoria o las historias que quieren contar.